Ella le escribió a Dios en medio de los bombardeos y ocurrió un milagro. Seúl, Corea, diciembre de 1950. El olor a pólvora aún le quemaba las fosas nasales a Min Seo cuando abrió los ojos. A sus 19 años le temblaban los dedos mientras sujetaba un trozo de papel manchado de ceniza. A su alrededor yacían los escombros de lo que había sido su iglesia, el único lugar donde había aprendido sobre Jesús gracias a los misioneros estadounidenses que llegaron antes de la guerra. Pierden el tiempo con oraciones inútiles, se burló el oficial japonés Takeshi Yamamoto, quien supervisaba la demolición. Incluso después de la liberación de Corea en 1945, algunos colaboradores japoneses permanecieron infiltrados, sirviendo ahora a los comunistas del norte. Su Dios no está aquí, nunca lo estuvo. Min Seo tragó saliva con dificultad. 5 años antes, la habían obligado a trabajar como esclava sexual para el ejército japonés durante la ocupación. 17 meses de infierno. 17 meses de los que nunca habló. La vergüenza le quemaba más que las bombas. Pero una misionera estadounidense, Sarah Mitchell, le había dado una Biblia escondida entre telas viejas. «Dios no te ha olvidado», susurró Sarah antes de ser expulsada del país. «Él conoce cada lágrima». Ahora, con la guerra de Corea asolando el país, Min Seo volvía a ser humillada. Yamamoto la había obligado a pisar la cruz de madera que había sobrevivido al bombardeo. «Demuestra que has abandonado esa superstición occidental», ordenó, mientras otros soldados reían a su alrededor. Miró la cruz. Toda su familia había muerto en el primer bombardeo. Padre, madre, hermano menor. Solo quedaba ella y la frágil fe que Sarah había sembrado. «¡Haz lo que te dice!», susurró una anciana a su lado, Lee Hanna, otra cristiana secreta. Dios lo entiende, pero Min Seo no pudo. Le temblaban las piernas. Yo no puedo». La bofetada fue rápida y contundente. Cayó al frío suelo, con la sangre goteando de su labio. «Entonces limpiarás las letrinas de los soldados hasta que aprendas humildad», espetó Yamamoto. «Y tal vez recuerde tus deberes anteriores». El terror le heló el corazón. Otra vez no. Nunca más. Esa noche, escondida en el sótano de un edificio en ruinas junto a otros refugiados, Min Seo recogió el papel que había rescatado de los escombros y comenzó a escribir a la luz de una vela casi extinta. Le temblaban aún las manos, pero las palabras fluían. «Dios mío, dicen que el Señor no está aquí. Dicen que me han olvidado. Mi cuerpo está destrozado, mi familia ha muerto, y ahora quieren quebrantar también mi alma. Pero Sarah me dijo que el Señor cuenta cada lágrima, que ninguna oración se pierde. Por eso escribo, porque ya no puedo hablar. Me han robado la voz, pero mis manos aún trabajan. Si el Señor existe, necesito una señal, cualquiera. Porque mañana no sé si tendré la fuerza para seguir creyendo. Tu hija olvidada, Min Seo». Dobló el papel, pero no había a dónde enviarlo. No había iglesia, ni pastor, ni misioneros. Así que hizo algo que parecía una locura. Metió la carta en una botella de vidrio rota que encontró, la ató con un trozo de tela y en la oscuridad de la noche, cuando los bombardeos cesaron durante unas horas, se arrastró hasta las orillas del río Han. «¿Qué estás haciendo?», susurró Lee Hanna, que la había estado siguiendo. «Enviando una carta», respondió Min Seo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Si Dios controla los mares, como dijo Sarah, Él puede asegurarse de que esta carta llegue a donde debe ir. ¿Fue un acto de fe o de desesperación? Ni ella misma lo sabía, pero dejó caer la botella en las oscuras y gélidas aguas del río. La corriente la arrastró de inmediato, desapareciendo en la noche. Lee Hanna abrazó a la niña temblando de frío. «Sabes que es imposible, niña. El río está helado, hay escombros por todas partes y...» «Lo sé», interrumpió Min Seo.
pero he aprendido que Dios es el Dios de lo imposible, o que no es nada. El sonido de los aviones que se acercaban los hizo correr de vuelta a casa para refugiarse. Mientras corrían, Minseo miró hacia atrás por última vez. La botella ya había desaparecido en la oscuridad. Ella ignoraba que esa carta viajaría 500 kilómetros a través de la guerra, el hielo y la muerte. Ignoraba que la encontraría alguien que lo cambiaría todo. Ignoraba que su plegaria ya estaba siendo respondida de una forma inimaginable. Pero esa noche, por primera vez en años, Minseo durmió con una pequeña chispa de esperanza en su corazón. El milagro ya había comenzado. Busan, Corea, enero de 1951. El soldado estadounidense James Cooper estaba a punto de desertar cuando encontró la botella. Hace 3 meses llegó a Corea rebosante de idealismo cristiano. Criado en una familia bautista de Texas, James se alistó a los 22 años no solo para servir a su país, sino porque creía estar luchando por la causa justa. Dios y libertad, solía decir su padre, pastor de una pequeña iglesia. Pero la guerra había destruido su fe poco a poco. Vio cosas que jamás podría olvidar. Niños muertos en fosas comunes, pueblos enteros incendiados. Y lo peor de todo, una emboscada donde su mejor amigo David murió en sus brazos gritando, «¿Por qué, Dios? ¿Por qué?». James no tuvo respuesta. Dios tampoco. Ahora, caminando solo por la playa de Busan durante un día libre no autorizado, contemplaba el océano helado y pensaba en el peso del revólver en su cinturón. Sería tan fácil. Un disparo. Fin del sufrimiento. ¿Qué clase de Dios permite esto?, murmuró a las olas. Si existe alguno, es un Dios cruel. Fue entonces cuando vio la botella entre los escombros en la arena, medio enterrada, con algo blanco dentro que se mecía con la marea. Normalmente la habría ignorado, pero algo, quizás aburrimiento, quizás curiosidad, lo impulsó a recogerla. La abrió con dificultad. Dentro, un trozo de papel húmedo pero aún legible. Estaba escrito en coreano con una traducción improvisada al inglés debajo, probablemente hecha por alguien que lo había aprendido de misioneros. Al leer las palabras de Minseo, algo se rompió en su interior. «Tu hija olvidada», leyó James en voz alta, con la voz quebrada por la emoción. Esa chica, quienquiera que fuese, suplicaba una señal, cualquiera. Y él, que había planeado renunciar a todo, había encontrado la carta. «¡Qué casualidad!», murmuró, arrugando el papel. Lo tiró a la arena y dio 3 pasos, pero se detuvo, regresó, lo recogió de nuevo, lo leyó de nuevo. «Si el Señor existe, necesito una señal». James miró al cielo gris. «¿Esto es todo? ¿Esto es lo que estás haciendo?». Su voz se elevó furiosa. «Voy a desertar, voy a acabar con todo, ¿y me envías una carta de una chica coreana pidiendo esperanza? ¿Qué clase de broma sádica es esta?». Silencio. Solo el sonido de las olas. Pero entonces sucedió algo extraño. Un recuerdo afloró, vívido, doloroso. Su padre predicando sobre el profeta Elías, quien también deseaba morir, y Dios no lo reprendió. Dios envió un ángel con comida y le dijo: «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti». James se quedó mirando la carta. ¿Podría ser él el ángel? ¿La respuesta imposible a la oración imposible de una chica a la que nunca había visto? «Esto es una locura», murmuró. Pero se guardó la carta en el bolsillo. Regresó a la base con un nuevo y peligroso propósito: encontrar al autor. No sabía si era fe o terquedad, pero algo en esa carta le hizo sentir vivo por primera vez en meses. En el cuartel buscó al capellán militar, el padre Michael O'Brien, un irlandés robusto que había servido con los estadounidenses. «Necesito ayuda para localizar a alguien», dijo James, mostrándole la carta. O'Brien lo leyó y palideció. «Hijo, ¿sabes cuántos refugiados hay ahora mismo en este país? Millones.
Y esa chica podría estar muerta, o en el norte, o puede que esté viva, y necesite saber que Dios la escuchó, interrumpió James. Padre, ¿aún crees en los milagros? O'Brien miró a los ojos del joven soldado y vio algo que reconoció, la desesperación buscando un propósito. Creo, dijo finalmente, y creo que tú también necesitas creer. Emprendieron una búsqueda imposible. Recurrieron a intérpretes coreanos, campos de refugiados y listas de la Cruz Roja. Cada nombre consultado era una decepción. En cada campo visitado, presenciaron más sufrimiento. 2 semanas después, James estaba a punto de darse por vencido de nuevo cuando un intérprete, Park Jin-soo, reconoció algo en la carta. Ese estilo de escritura es el de alguien educado por misioneros estadounidenses. Solo hay 3 campamentos donde personas como esa se han refugiado. La esperanza se encendió en el pecho de James. Llévame con ellos. En el segundo campamento, en una fría tarde de enero, mientras entrevistaban a los refugiados, se acercó una anciana, Lee Hannah. Miró la carta que tenía en manos del intérprete y rompió a llorar. «Conozco esa carta», susurró en coreano. «Es de Min-seo, la chica que tiró la carta al río». James sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Está viva? ¿Dónde está?» El rostro de Hannah se ensombreció. «Está viva, pero corre grave peligro. Yamamoto se la llevó hace 3 días. El oficial japonés que odia a los cristianos. Nadie sabe dónde está, pero hay rumores». Tragó saliva con dificultad. «Rumores de que está entregando mujeres jóvenes a soldados chinos a cambio de información». A James se le heló la sangre. Miró al padre O'Brien. «Tenemos que encontrarla. Ahora». «Soldado, no está autorizado para operaciones de rescate civil», comenzó el sacerdote, pero la determinación en los ojos de James lo hizo detenerse. «Pero conozco a alguien que puede ayudar». Ignoraban que corrían contra el reloj. En ese preciso instante, a 40 kilómetros de distancia, Min-seo estaba cautiva en un sótano oscuro, lista para ser entregada como pago por información militar. Pero ella seguía rezando. Seguía creyendo que aquella carta imposible podría haber llegado a algún lugar. Y había llegado, en manos de un soldado destrozado que ahora tenía una razón para vivir. El milagro apenas comenzaba a desarrollarse. Campamento improvisado, a 40 kilómetros al norte de Busan, enero de 1951. A Min-seo le quedaban 48 horas de vida. Lo sabía porque había escuchado a Yamamoto hablar con un funcionario chino a través de las finas tablas del suelo del sótano. «Pasado mañana», había dicho en japonés, un idioma que Min-seo entendía a la perfección, una habilidad que mantenía en secreto. «Obtendrás la información y a las mujeres». Trato justo. 13 mujeres estaban prisioneras con ella en aquel sótano frío y húmedo. La mayoría lloraba en silencio. Algunas ya se habían rendido, con la mirada perdida en el vacío. Min-seo reconoció esa mirada. Era la misma que había visto en el espejo años atrás, cuando había sido esclava sexual. «Otra vez no», susurró para sí misma. «Otra vez no». Pero esta vez era diferente. Esta vez había enviado una carta, una oración, un clamor al cielo. «¿Sigues creyendo?», preguntó una joven que estaba a su lado, Kim Jun-hee, de tan solo 16 años. «¿En ese Dios del que hablaste?». Min-seo cerró los ojos. ¿Lo creía? ¿O simplemente se aferraba a la ilusión porque la alternativa era aceptar que el universo era pura crueldad aleatoria? «Sí», respondió, sorprendida por su propia convicción. «Creo que él me oyó». «Entonces, ¿dónde está él?». La voz de Jun-hee no era desafiante, sino desesperada. «¿Dónde está tu milagro?». Min-seo no tenía respuesta, solo fe, frágil, vacilante, pero aún viva.
Mientras tanto, James se reencontró con un equipo inesperado en la sede de Busan. El padre O'Brien había logrado algo imposible, una autorización extraoficial para una misión de reconocimiento en la zona donde se había visto a Yamamoto. Pero no se trataba de un ejército lo que se había congregado allí, sino de algo mucho más extraño. Estaban James y otros 3 soldados estadounidenses voluntarios, cada uno con sus propios motivos para aborrecer la trata de personas. Estaban Park Jin-soo, el intérprete, y Lee Hanna, que había insistido en ir. Y estaba alguien inesperado, un exsoldado japonés llamado Kenji Tanaka. «Es japonés», protestó James. «¿Cómo podemos confiar en él?» «Porque sé dónde está Yamamoto», respondió Kenji en un inglés entrecortado. Su rostro estaba marcado por una enorme cicatriz. «Y porque Yamamoto mató a mi hermana. Ella también era cristiana. La mató por eso». El silencio era denso. El padre O'Brien rompió el silencio. «Dios trabaja con los equipos más inesperados. Moisés tuvo un asesino, David tuvo adúlteros, Jesús tuvo traidores. Creo que podemos trabajar con todos ustedes». La misión era sencilla sobre el papel, suicida en la práctica: infiltrarse en el campamento, rescatar a las mujeres y salir con vida. «Hay algo más que debes saber», dijo Kenji, desplegando un mapa improvisado. «Yamamoto no solo trafica con mujeres. Recopila información sobre las posiciones estadounidenses para pasársela a los chinos. Hay documentos allí. Si los conseguimos, salvaremos no solo a estas mujeres, sino potencialmente a cientos de soldados». James miró el mapa. Era una misión imposible. Pero entonces volvió a pensar en la carta. Una botella navegando cientos de kilómetros a través de la guerra y el hielo hasta sus manos. «Si Dios pudiera hacerlo posible». «Vámonos», dijo. Esta noche, en el sótano, algo extraordinario estaba sucediendo. Min Seo comenzó a cantar, suavemente al principio, luego más fuerte. Un himno que Sarah Mitchell le había enseñado años atrás. «Amazing Grace». Gracia sublime, qué dulce el sonido. Que un miserable como yo lo salvara. Una a una, las mujeres que conocían la canción se fueron reuniendo. Algunas murmuraban, otras lloraban mientras cantaban. El sonido se propagó por el suelo del sótano y llegó hasta los guardias de afuera. «¡Que se callen!», gritó un guardia en coreano. Pero las mujeres no se detuvieron. Si iban a morir, morirían cantando. Yamamoto bajó furioso. Agarró a Min Seo del pelo. «Otra vez tú, siempre causando problemas». Alzó la mano para golpearlo, pero Min Seo lo miró fijamente. «Puedes romper mi cuerpo», dijo en un japonés perfecto, dejándolo atónito. «Ya lo has hecho antes, pero no puedes tocar mi alma. Ya no te pertenece». Por un instante algo cruzó el rostro de Yamamoto. ¿Sorpresa? ¿Miedo? Pero enseguida volvió a aparecer la máscara de crueldad. «Mañana», escupió, «mañana desearás haber muerto hace años». Salió furioso dando un portazo, pero algo había cambiado. Min Seo se dio cuenta de que sus manos ya no temblaban. Había afrontado su mayor miedo, el hombre que representaba todo su trauma, y no se había quebrado. «¿Cómo hiciste eso?», susurró Jung-hee asombrada. «No fui yo», respondió Min Seo, sorprendida por su propia calma. «Tomé prestada la fuerza». Esa noche ella dirigió la oración de las mujeres. Algunas no eran cristianas, pero todas unieron sus voces. Fue un coro de desesperación y esperanza entremezcladas, y justo en el momento en que estaban rezando a 5 kilómetros de distancia, James y su equipo comenzaron la infiltración. Sin que lo supieran, sus oraciones estaban siendo respondidas en tiempo real. El padre O'Brien diría más tarde que sintió algo aquella noche, una presencia, una confirmación. Era como si pudiera oír ángeles marchando a nuestro lado. Describiría:
O quizá fueron las oraciones de aquellas mujeres abriendo camino para nosotros. A las 23:47, el equipo llegó al perímetro del campamento. Kenji dio la señal. 2 guardias en la entrada, 3 patrullando. Mínimo movimiento. James guardaba la carta de Min Seo en su bolsillo como si fuera un talismán. «Traigámosla a casa», susurró. No sabía que en apenas unas horas descubriría un secreto sobre Min Seo que lo cambiaría todo. Un secreto que explicaba por qué esa carta debía llegarle a él específicamente. Un secreto que demostraría que los milagros no son coincidencias, sino encuentros destinados a la eternidad. Campamento Yamamoto, 00:15. El primer guardia cayó en silencio. Kenji era eficiente, conocía técnicas para dejar inconscientes a los hombres sin matarlos. «Todavía tengo suficientes pecados», había susurrado antes de la misión. «No necesito añadir ninguno más». James y los otros 3 soldados estadounidenses se movían como sombras. El entrenamiento militar se mezclaba con la adrenalina y algo más. Un propósito. Cada uno tenía sus propias razones para estar allí. El soldado Marcus tenía una hermana que había sido víctima de trata y llevada a Nueva Orleans. Nunca la encontraron. El soldado Chen era hijo de inmigrantes chinos que habían huido de la opresión. El soldado Rodríguez había perdido la fe en la guerra, pero algo en la historia de esa carta le hizo querer volver a creer. «Cesta al noreste», indicó Kenji, consultando su conocimiento de la estructura de los campamentos militares japoneses. Yamamoto siempre usa el mismo patrón, pero al acercarse oyeron algo que los dejó paralizados. Un canto. Voces femeninas que cantaban suavemente Amazing Grace en una mezcla de coreano e inglés. James sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Están cantando», susurró. «En medio del infierno están cantando. Así es como sabes que vienen de tu Dios», murmuró Kenji. Solo la fe desquiciada canta en la oscuridad. Neutralizaron a 2 guardias más. Estaban cerca cuando se encendió una luz en el edificio principal. Salió Yamamoto, seguido de 3 oficiales chinos y un anciano japonés al que James no reconoció. Pero Kenji sí. Todo su cuerpo se puso rígido. «El coronel Saito», susurró, con la voz cargada de odio. El comandante del programa de mujeres de consuelo durante la ocupación. Fue declarado muerto en 1945. «Pero está vivo», añadió James. «Y está aquí para inspeccionar a las mujeres antes del parto», espetó Kenji. «Mi hermana murió por su culpa». Kenji extendió la mano hacia el cuchillo. James lo sujetó. «Aquí no. Ahora no. Primero hay que salvar a las mujeres». Fue lo más difícil que Kenji había hecho jamás, dejar vivir al asesino de su hermana unos minutos más. Pero asintió con un gesto tenso. Esperaron a que los hombres volvieran a entrar. Luego se dirigieron rápidamente al sótano. La puerta estaba cerrada con llave, pero Rodríguez, que había aprendido a abrir cerraduras durante su problemática infancia en Brooklyn, la abrió en segundos. «Dios perdona todos los pecados», murmuró, «incluso los útiles». Descendieron por la estrecha escalera. A la tenue luz de las velas casi extintas, 13 pares de ojos los miraban fijamente. Miedo, esperanza y confusión mezclados. Lihana reconoció a los intérpretes de inmediato. «Vinieron», susurró incrédula. «De verdad vinieron». «¿Dónde está Min Seo?», preguntó James en inglés, lo que Park Jin-soo tradujo rápidamente. Una joven se puso de pie. A pesar de ser delgada, estar sucia y tener marcas de violencia en el rostro, había en ella una fortaleza que James reconoció de inmediato. Era la misma fortaleza que describían las palabras de la carta. Frágil, pero inquebrantable. «Soy Min Seo», dijo en un inglés entrecortado. James sintió que el corazón le latía con fuerza.
Sacó la carta del bolsillo. ¿Tiraste esto al río Han? Los ojos de Min Seo se abrieron de par en par. Tomó el papel con manos temblorosas. Releyó sus propias palabras. Las lágrimas comenzaron a caer. Dios oyó. Su voz era un susurro entrecortado. ¿De verdad oyó? Él lo oyó, respondió James, también con lágrimas en los ojos. Y me envió a decirte que no te hemos olvidado. Fue un momento sagrado, pero el padre O'Brien irrumpió en él. Tenemos problemas. La patrulla regresa antes de lo previsto. Debemos irnos ahora. Las mujeres comenzaron a subir las escaleras, pero entonces sucedió lo que James más temía. Alguien gritó. Un guardia que se despertó presenció el alboroto. Se oyeron disparos en la noche. ¡Corran!, gritó James empujando a las mujeres hacia afuera. ¡Kenji, cúbrenos! Se desató el caos. Yamamoto salió corriendo del edificio, seguido por Saito y los demás. Al ver lo que sucedía, su rostro se contrajo de furia. ¡Tú!, gritó en inglés al ver a James. ¡Soldado americano! ¡No sabes lo que has hecho! Pero entonces su mirada se posó en Min Seo, que corría con los demás, y algo cambió en su expresión. «Tú», susurró, más para sí mismo. «La chica de la iglesia de Myeongdong». Min Seo se quedó paralizada. Se giró, sus ojos se encontraron con los de Yamamoto, y un recuerdo enterrado afloró a la superficie. No era suyo, sino algo que Sarah Mitchell le había contado años atrás. «El oficial Yamamoto no solo es cruel», había dicho Sarah, «está buscando a alguien, a una hermana menor que fue llevada a trabajos forzados. Ha perdido su humanidad buscándola». Y Min Seo miró al oficial que tenía delante, lo miró detenidamente, y vio algo que nunca antes había notado: la forma de sus ojos, el tono de su piel, su edad. «Tenías una hermana», dijo en japonés. «Hanako». Tenía una marca de nacimiento en forma de luna en el hombro izquierdo. Yamamoto se quedó paralizado. «¿Cómo conoces ese nombre?». Min Seo tiró del hombro de su ropa desgarrada, dejando al descubierto precisamente esa marca. «Porque me cambiaron el nombre cuando me llevaron. Antes era Hanako Yamamoto, ahora soy Min Seo Kim. Una familia coreana me adoptó cuando me abandonaron después de la guerra». El silencio que se hizo fue absoluto. Takeshi Yamamoto, el cruel oficial que había atormentado a cristianos y traficado con mujeres, miraba a su hermana perdida, la misma hermana a la que había buscado durante años, cuya pérdida lo había convertido en un monstruo. Y ella era la cristiana a la que más había odiado. Kenji le susurró a James: «Eso es imposible». «No», respondió el padre O'Brien con voz reverente. «Esto es un milagro». Pero el milagro apenas comenzaba a desarrollarse, porque lo que ninguno de ellos sabía todavía era que el coronel Saito también estaba a punto de tener su revelación. Y esta revelación pondría a todos en peligro de muerte. Campamento de Yamamoto. 0043. El mundo se detuvo durante 3 segundos. Luego todo volvió a explotar. «¡Mentiras!», gritó Yamamoto, pero su arma temblaba en sus manos. «Hanako está muerta. Dicen que está muerta». «Mintieron», respondió Min Seo con voz firme a pesar de las lágrimas. «Me llevaron a un burdel militar cuando solo tenía 14 años. Me dijeron que tú también estabas muerto, que nuestra familia había sido aniquilada». El coronel Saito dio un paso al frente con la mirada calculadora. «¡Qué escena tan emocionante!», dijo en japonés. «Pero irrelevante. Takeshi, mata a los estadounidenses y recupera la mercancía». Ahora, pero algo se había roto en el interior de Yamamoto. Miró a Saito, el hombre que había dado órdenes durante la guerra, el hombre que había supervisado el programa de mujeres de consuelo. «Lo sabías», susurró Yamamoto, mientras la comprensión se reflejaba en su rostro. «Sabías que Hanako estaba viva». «Muchas chicas seguían vivas», respondió Saito con indiferencia. «Todas eran herramientas.
como tú, como esas mujeres, herramientas para la victoria. El arma de Yamamoto giró lentamente hacia Saito. «Takeshi», dijo Saito con cautela, «recuerda tu lealtad». «¿Mi lealtad?» La voz de Yamamoto resonaba cargada de años de dolor. «Pasé 8 años buscándola, 8 años destruyendo gente inocente porque mi propia hermana fue destruida. Y tú sabías dónde estaba todo este tiempo. Hermano», dijo Minseo en voz baja, dando un paso al frente. James intentó detenerla, pero ella se apartó. «Hermano, no tienes que hacer esto. No me llames así», gritó. «Me llamaste monstruo. Dijiste que era un demonio. Tenías razón». «Me equivoqué», respondió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No lo sabía. No entendía que los monstruos se crean con el dolor. No nacen así». Kenji observaba con tensión, con su propia arma apuntando a Saito. «Déjame matarlo», le susurró a James, «por mi hermana, por todos ellos». Pero el padre O'Brien le puso la mano en el hombro. «La justicia no es venganza, hijo, es redención». «¿Redención?» Kenji se giró hacia él. «Este hombre no merece la redención». «Nadie se lo merece», respondió el sacerdote con calma. «Por eso se llama gracia». Yamamoto seguía paralizado, con su arma oscilando entre Saito y Minseo. Su mente se quebraba bajo el peso de años de odio, desmoronándose en segundos. Minseo dio otro paso. «Takeshi», dijo por su nombre de pila, «¿te acuerdas de cuando éramos niños? Me enseñaste a dibujar flores de cerezo. Dijiste que algún día me llevarías al monte Fuji a verlas». «Basta», dijo con la voz quebrada. «Me protegiste cuando papá bebía, me escondiste en el armario y recibiste las palizas por mí. Parece, me diste tu manta cuando tenía fiebre. Casi te congelas por culpa de ella. Te dije que pararas», gritó completamente destrozado. «Ese chico está muerto, lo maté junto con mi humanidad». «No», dijo Minseo, ahora de pie justo frente a él. «Solo estaba durmiendo, esperando a que lo despertaran». Colocó la mano sobre su arma, bajándola lentamente. «Y Dios nos despertó a ambos. Fue demasiado». Yamamoto cayó de rodillas sollozando. Años de tormento, años de búsqueda, años de convertirse en un monstruo para sobrevivir. Todo se derrumbó, pero Saito permaneció impasible. Tomó su propia pistola y apuntó a Minseo. «Se acabó el drama», dijo fríamente. «Si yo no puedo tenerlas, nadie podrá». Se oyó el disparo, pero no fue Minseo quien cayó. Kenji se interpuso, recibiendo el disparo en el hombro. Cayó pesadamente, pero no sin antes lanzar su cuchillo, un movimiento perfecto, practicado y letal. El cuchillo alcanzó el corazón de Saito. El coronel bajó la mirada conmocionado y luego cayó, finalmente en silencio. «Por Akiko», susurró Kenji sangrando en el suelo. «Por mi hermana y por todos los demás». Fue una mezcla de justicia, venganza y sacrificio, y nadie sabía con exactitud qué era qué. James y Rodríguez acudieron de inmediato en auxilio de Kenji, mientras que los demás soldados chinos, al ver muerto a su comandante, comenzaron a retirarse. Sin Saito para dar órdenes, sin paga que recibir, no había razón para luchar. «¡Vamos, vamos!», gritó James levantando a Kenji con la ayuda de Rodríguez. «Todos de vuelta a los vehículos». Minseo miró a Yamamoto, que seguía arrodillada. «Ven con nosotras», dijo. «Aún no es demasiado tarde». «Sí», respondió con voz distante. «Hice cosas imperdonables». «Todos lo hicimos», dijo el padre O'Brien, acercándose. «Por eso necesitamos a Cristo. Él no murió por los justos. Murió por monstruos como nosotros». Yamamoto lo miró a Minseo, miró a las mujeres que corrían libres. «Las lastimé», susurró, «lastimé a tantas. Entonces dedícate el resto de tu vida a arreglar cosas», respondió Minseo. «Vamos, por favor». Fue la palabra «por favor» lo que lo quebró por completo.
Su hermana, tras años de tormento a manos de hombres como él, le pedía que eligiera la redención. Se puso de pie, tambaleándose. Yo no sé cómo. Nadie lo sabe, dijo ella tomándole la mano. Pero lo aprenderemos juntos. Corrieron hacia los vehículos. Kenji estaba perdiendo sangre, pero seguía vivo. Las 13 mujeres estaban a salvo. Yamamoto estaba destrozada, pero se recuperaba. Mientras huían, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Llegaban refuerzos. Pero tenían una ventaja. Conocían las rutas secretas de regreso a territorio seguro. «Lo logramos», susurró James, mirando a Min Seo, que sostenía la mano de su hermano. «Por Dios, lo logramos». «No por Dios», corrigió el padre O'Brien, sonriendo entre lágrimas. «Con Dios hay una gran diferencia». En la parte trasera del camión, Min Seo cerró los ojos y rezó por primera vez en semanas sin desesperación. Rezó con gratitud. Y en sus manos aún sostenía la carta que había arrojado al río. La carta imposible que había viajado cientos de kilómetros. La carta que había llegado al hombre, indicado en el momento preciso. Los milagros no son coincidencias, comprendió. Son promesas que se cumplen. Pero la historia aún no había terminado. El mayor milagro estaba por llegar. Busan, Corea del Sur, marzo de 1951. El hospital militar estaba lleno, pero una cama estaba rodeada por un grupo inusual. Kenji se estaba recuperando. La bala había perforado los músculos, pero no los órganos vitales. «Tienes suerte de tener tanta musculatura japonesa resistente», había bromeado el médico. Ahora estaba sentado, aún vendado, pero vivo. Junto a ellos, Min Seo y Yamamoto. Juntos, hermanos reunidos tras 8 años de oscuridad. James había sido ascendido por recuperar valiosos documentos militares del campamento, información que salvaría cientos de vidas estadounidenses. Pero rechazó cualquier medalla. «No fui yo», dijo. «Fue una chica con una fe del tamaño de un grano de mostaza la que movió montañas». Las 13 mujeres rescatadas recibían atención en un campamento especial para supervivientes. Yoon-hee, la joven de 16 años, iba a ser adoptada por una familia misionera. Lee Hana había retomado su labor de ayuda a los refugiados. Todas llevaban cicatrices, pero también algo nuevo: esperanza. Y Yamamoto estaba destrozado de maneras que la curación física no podía reparar, pero lo intentaba. «No sé si Dios podrá perdonarme», le dijo una tarde al padre O'Brien. Estaban sentados afuera del hospital bajo un inusual sol invernal. «No se trata de que lo sepas», respondió el sacerdote. «Se trata de que lo aceptes. Cristo murió por los peores de nosotros. ¿Acaso te crees peor que los hombres que lo clavaron en la cruz?» Y aún así él dijo: «Padre, perdónalos. Pero las cosas que hice te acompañarán siempre, pero no tienen por qué definirte para siempre». Yamamoto miró sus manos que habían causado tanto sufrimiento. «¿Qué hago ahora?» «Vives», dijo Min Seo, uniéndose a ellos. «Vives de forma diferente, eres testigo de forma diferente. Ayudas a otros a no convertirse en lo que tú fuiste». Se transformó. La joven destrozada que había escrito una carta desesperada ahora tenía fuego en los ojos, no de ira, sino de determinación. «Voy a contar nuestra historia», dijo, «para que la gente sepa que los milagros no son solo historias de libros antiguos. Todavía suceden, y Dios todavía escucha». 6 meses después, agosto de 1951. La pequeña iglesia que surgió de las ruinas de Seúl no era impresionante. Paredes remendadas, techo improvisado, bancos hechos con escombros reciclados, pero estaba llena. Min Seo estaba al frente traduciendo para el padre O'Brien.
quien predicaba a una congregación mixta de coreanos, soldados estadounidenses e incluso algunos excombatientes japoneses que, como Yamamoto, buscaban la redención. «Hace 6 meses», dijo el sacerdote, «una joven arrojó una botella al río. No sabía que esa botella viajaría a través de la guerra, el hielo y la muerte. No sabía que llegaría a las manos de un soldado al borde de la desesperación. No sabía que esa sencilla oración, escrita en un trozo de papel manchado de cenizas, salvaría no solo su vida, sino la de otras 13 mujeres, convertiría a su propio hermano y daría esperanza a cientos de personas que escuchan esta historia hoy». Min Seo traducía con lágrimas en los ojos. En primera fila, Yamamoto escuchaba con la cabeza gacha. Ahora trabajaba con refugiados. Un trabajo duro transportando suministros, limpiando heridas, traduciendo para las autoridades. Un trabajo silencioso de redención. Kenji estaba a su lado, 2 exsoldados japoneses, ambos destrozados por la guerra, ambos intentando reconstruir su humanidad poco a poco. «Pero la historia no trata sobre la botella», continuó O'Brien. «Trata sobre quién recibe nuestras oraciones. Dios podría haber respondido de 1000 maneras. Podría haber enviado un ángel glorioso, pero eligió a un soldado caído. Eligió a un antiguo enemigo para que se convirtiera en hermano. Eligió el camino más improbable, porque así es como demuestra que es real, a través de lo imposible». James estaba al fondo de la iglesia. Le habían ordenado regresar a Estados Unidos en 2 semanas. La guerra continuaba, pero su participación en ella estaba terminando. Miró la carta enmarcada en la pared de la iglesia, la carta de Min Seo, conservada como testimonio. «Yo era un hombre al borde de la muerte», le había dicho al sacerdote días antes. «Y Dios usó su oración para salvarme». «¿Quién salvó a quién después de todo? Os habéis salvado mutuamente», respondió O'Brien. «Así es como funciona el reino. Somos la respuesta a las oraciones del otro». Tras la ceremonia, las 13 mujeres rescatadas se reunieron para una foto. Yoon-hee sonreía, una sonrisa radiante. Lee-hana tejía bufandas para el invierno. Cada una tenía su propia historia sobre cómo estaba reconstruyendo su vida. «Sois testigos», les dijo Min Seo, «no solo de las cosas malas que han hecho los hombres, sino también de las cosas buenas que ha hecho Dios». Ambas historias son ciertas, pero solo una tiene la última palabra. 5 años después, 1956. La guerra terminó con un armisticio. Corea permaneció dividida, con profundas heridas aún abiertas. Pero pequeñas historias de redención florecieron como flores entre los escombros. Min Seo se casó con un pastor coreano llamado Kim. Juntos fundaron un orfanato para niños de la guerra, muchos de ellos hijas de matrimonios forzados y muchos rechazados por la sociedad. El orfanato se llamaba Casa de la Gracia Sublime. Yamamoto nunca se casó. Dedicó su vida a trabajar con supervivientes de la trata de personas. Impartía conferencias, cuando se lo permitían, sobre cómo el odio transforma a los seres humanos en monstruos. «Soy la prueba viviente», decía, «de que el mal no nace, se crea, y si se puede crear, se puede deshacer». Kenji regresó a Japón, pero mantuvo correspondencia. Abrió un dojo de artes marciales donde enseñaba disciplina y paz a jóvenes problemáticos. «Entreno guerreros», escribió, «pero guerreros que luchan contra sus propios demonios, no contra otros hombres». James regresó a Texas, pero no pudo olvidar. Se convirtió en misionero y volvió a Corea 3 veces antes de establecerse allí definitivamente en 1960. Se casó con una coreana, tuvo hijos y dedicó el resto de su vida a contar la historia de la botella. El padre O'Brien continuó su labor de capellán hasta su jubilación en 1970. Escribió un libro titulado Oraciones que navegan,
Testimonios de fe en la Guerra de Corea. La historia de Min Seo fue el capítulo central. 50 años después, 2001, Min Seo, ahora de 70 años, estaba sentada en un estudio de televisión en Seúl. Su cabello era blanco, sus manos arrugadas, pero sus ojos aún conservaban ese fuego. ¿Así que es verdad?, preguntó el joven entrevistador. ¿Todo esto sucedió de verdad? Cada palabra, respondió ella. Tengo cicatrices que lo demuestran. Tengo un hermano que lo demuestra. Tengo fe para demostrarlo. Y la carta original. Está en el Museo de la Guerra de Corea, dijo, conservado, para que las futuras generaciones sepan que Dios no ha muerto. Simplemente guarda silencio cuando necesitamos aprender a gritar. Algunos dirán que fue pura suerte, bromeó el entrevistador. Coincidencia. Min Seo sonrió, la misma sonrisa que le había dedicado a Yamamoto décadas atrás. Una botella navegando 500 kilómetros a través del hielo y la guerra, llegando a manos del único soldado con un vínculo familiar con los misioneros que me enseñaron. Ese soldado encontrando a mi hermano justo cuando estaba a punto de ser víctima de trata de nuevo. Mi hermano, el hombre que me atormentó sin saber quién era yo, se inclinó hacia adelante. Podéis llamarlo coincidencia, yo lo llamo coreografía divina. Millones de personas vieron la entrevista. Llegaron cartas de todo el mundo, de personas que habían perdido la fe, de supervivientes de traumas, de soldados con trastorno de estrés postraumático, de víctimas de la trata de personas. Tu historia me salvó, escribió una mujer de Brasil. Estaba a punto de rendirme. Pero si Dios te escuchó en medio de los bombardeos, tal vez también me escuche a mí. Min Seo falleció a los 94 años en 2025. Su funeral llenó una mega iglesia en Seúl. Su hermano Yamamoto, ahora de 98 años y en silla de ruedas, estaba en primera fila. Ella me enseñó que la redención no consiste en borrar el pasado, dijo en su elogio fúnebre. Consiste en no dejar que el pasado tenga la última palabra. He hecho cosas imperdonables, pero he descubierto que lo imperdonable no es una categoría que Dios reconozca. Yoon-hee, ahora una mujer de 90 años, también habló. Min Seo nos enseñó que los supervivientes no nos definen sus traumas, nos define nuestra decisión de seguir amando a pesar de ellos. Los nietos de James, ahora misioneros en Corea, compartieron la carta enmarcada que su abuelo conservó hasta su muerte en 2018. Decía que esa carta le salvó la vida 2 veces, relataron. Primero, al evitar que se suicidara. Segundo, al mostrarle por qué vivir. La historia se ha contado en libros, documentales y sermones. Pero siempre vuelve al mismo punto central. Una joven de 19 años que, en su momento más oscuro, eligió creer que alguien la estaba escuchando. Y así fue. Entre las pertenencias de Min Seo, su familia encontró una última carta. Nunca enviada, estaba fechada una semana antes de su muerte. Dios mío, hace 74 años te escribí desde las profundidades del infierno. No esperaba respuesta. Y desde luego no esperaba la respuesta que me diste. Hoy soy viejo, me duele el cuerpo, a veces mi mente me falla, pero una cosa jamás olvidaré. Me escuchaste. Cuando nadie más escuchaba, tú escuchabas. Cuando la muerte parecía segura, tú enviaste la vida. Cuando el odio parecía eterno, tú sembraste la redención. Mi hermano está vivo. 13 mujeres se salvaron. Cientos de niños pasaron por nuestro orfanato. Miles escucharon nuestra historia y encontraron esperanza. Todo porque tomaste una botella rota con una oración desesperada y la convertiste en un testimonio eterno. No sé qué hay después de esta vida, pero sé quién me espera al otro lado. El mismo que esperó a orillas del río Han una botella imposible. Gracias por escuchar a una chica olvidada. Tu hija, eternamente agradecida, Min Seo, anteriormente Hanako.
ambas identidades canjeadas en ti. Postdata. Si alguien encuentra esta carta, sepa esto. Sus oraciones no son insignificantes. Su Dios no es sordo. Su situación no es imposible. Soy prueba viviente de ello, e incluso ahora, después de la muerte, sigo dando testimonio. Él escucha. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. La carta se colocó junto al original en el museo. 2 cartas, una de desesperación, la otra de gratitud, testimonios de una travesía imposible, y aún hoy la gente visita ese museo, observan la botella conservada, las cartas amarillentas, las fotos de Minseo de joven y de anciana, y la foto de ella y Yamamoto juntos. Y muchos se marchan con una pregunta diferente en el corazón. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Pero, ¿qué puede hacer Dios con mi sufrimiento? Porque la historia de Minseo no trata sobre la ausencia de dolor. Trata sobre la presencia de Dios incluso en el dolor. Y esta presencia transforma a las víctimas en vencedores, a los monstruos en misioneros, la desesperación en testimonio y lo imposible en milagros eternos. La historia que acabas de leer es ficción, pero se basa en verdades eternas. Dios escucha. Los milagros ocurren. La redención es real. Si te encuentras en un momento de desesperación, recuerda que tus oraciones no se pierden en el vacío. Si cargas con traumas que parecen imperdonables, recuerda que la redención no depende de que la merezcas. Y si dudas de que Dios aún obra milagros, recuerda, el mayor milagro no es cambiar las circunstancias, sino cambiar los corazones. Minseo arrojó una botella al río. Tú puedes lanzar una plegaria al cielo. Ambos llegan al destino correcto. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal. Cada semana compartimos historias reales e inspiradoras de fe, superación de desafíos y milagros que han transformado vidas. Historias que demuestran que Dios sigue actuando, sigue escuchando, sigue transformando. Haz clic en suscribirse y activa las notificaciones. Nunca se sabe cuándo una historia aquí será la respuesta que tu alma busca, porque, al igual que una botella que viajó 500 kilómetros para llegar al corazón adecuado, es posible que este artículo haya sido seleccionado mediante un algoritmo para llegar a usted. No es casualidad, por propósito.